Román y Manuel, Manuel y Román, siempre juntos, siempre más allá, siempre intentando tocar lo que otros no habían tocado, llegando más al fondo en las entrañas de la tierra, desafiando lugares que fueron auténticos santuarios de la prehistoria. A su espalda varios descubrimientos, espeleólogos de vocación. Por eso nadie pudo entender cómo fue posible una caída de novato. ¿Qué les ocurrió en esa zona de pared húmeda, no tan grande, no tan desafiante, sobre todo para auténticos figuras, puras sangres de la auténtica exploración de lo más oscuro de la madre tierra? Pero lo cierto y verdad es que durante algún tiempo en las aldeas y pueblos próximos se rumoreó y rumoreó. El accidente fue más o menos así. Cuando uno de los compañeros se alzaba ya para incorporarse en una especie de lateral de la cueva donde hay antiguas inscripciones y grabados muy extraños, se vino abajo, como si algo le empujase, como si directamente unas manos le tirasen al vacío, y además cayó en una zona que demostraba que la proyección del salto había sido completamente anómala. Arrastró por el arnés a su compañero, que tuvo fracturas muy importantes. Un compañero que quedó en silencio, selló su boca, su cara fue siempre de horror. Hay quien decía que, eran por las precisamente inyecciones tan dolorosas durante tanto tiempo, las múltiples contusiones, fracturas, fisuras. ¿Qué cara iba a tener ese hombre? Pero otros, ancianos, conocedores de la zona de la costa, marineros, que ellos mismos habían buscado el tesoro con sus propias manos, decían, susurraban, murmuraban, que esa cara y esos ojos eran de aquel que había visto lo extraño, lo innombrable, eso que moraba en la cueva. Román se mató. Román cayó al vacío a una velocidad de impacto imposible para cualquier anatomía humana. Quedó con los brazos en cruz y la cabeza incrustada en el suelo, precisamente en una zona utilizada seguramente por los chamanes de la antigüedad. Como toda caverna sagrada, también en esta había una especie de cripta, de capilla, milenios antes de cualquier sagrada escritura. Allí se producía el contacto. Y allí también, a veces, llegaba la muerte. Hasta periodistas acudieron al bueno de Román a arrancar algunas preguntas sobre el doble accidente fatal dentro de la cueva profunda. Pero jamás soltó prenda. Murió con su secreto adherido a esa mirada especial. Si alguien le preguntaba o mostraba fotografías de la caverna, le entraban unos temblores, unos espasmos, chillaba como un niño. Aquel hombre fornido, de barba bruñida, aquel hombre se convertía de repente en un niño solo con recordarle aquel lugar. Mucho tiempo después, casi 20 años más tarde, una especie de pequeño robot con ruedas avanza por una galería donde antaño los dos exploradores se metieron serpenteando, casi en posición fetal. El robot nos deja escuchar sus códigos, su bip bip, y las ruedas adaptadas al terreno, gruesas, que dan a todo un aspecto de viejo coche manejado por control remoto, van indicándonos un camino. Como un guía en la oscuridad, nos muestra una zona muy especial, con esos grabados que ya casi nadie puede entender, con algunos trazos rojos que parecen cruces, con unas manos plasmadas hace todo el tiempo del mundo que parecen decirnos stop. El robot, frío y metálico,
evidentemente, no hace analogía, que sí sobrecoge a los doctores que a la entrada misma de la gruta están manejando el artilugio. Curiosamente, esas manos que parecen salir del otro lado de la pared son como una indicación, como una energía extraña que es capaz de catapultarte hacia otro mundo. Precisamente ese robot y sus indicaciones, la cámara térmica en concreto, detectaron una zona anómala. Se excavó con mucha paciencia y entre algunas cuestiones de poco valor académico e historiográfico, sí que se halló una pieza excepcional. Un cráneo. Un cráneo que por sus particularidades parecía antiquísimo. Quizá anterior al Homo sapiens sapiens. Quizá uno de los primeros pobladores de esa caverna. Quizá uno de los que estaban autorizados a entrar en la zona sagrada, en la última fase. Quizá era el cráneo del brujo de la caverna. Lo golpearon con un martillo, pasaron los pinceles suavemente para quitarle el polvo de siglos y se dieron cuenta incluso que tenía una especie de lasca de piedra adherida, o quién sabe si realmente era el objeto que le había mandado a la muerte. No en vano dijo uno de los profesores presentes en aquel instante tan especial: en esa época ya se practicaba la trepanación. Por dos motivos: la salud, intentar descomprimir el cráneo para evitar las migrañas, los dolores y quién sabe si las afecciones de los más viejos brujos que a veces se confundían entre enfermedad, locura y don. Y por otro lado estaba la apertura de un canal hecho ex profeso para precisamente estar unidos al otro mundo. Un mundo, añadía el profesor, para entusiasmo de los pocos científicos allí presentes, que estaba al otro lado de la pared, porque la pared les hablaba y nosotros ya no sabemos entenderlo. Algunos de los profesores hicieron algún guiño, indicando disimuladamente que el viejo maestro, el científico, el explorador, estaba desvariando y que aquello no eran sino leyendas unidas como la piedra al cráneo a las historias de la prehistoria. Pacientemente, el cráneo se colocó en una caja de madera, se cerró con una cinta aislante, se colocó en la parte trasera de un todoterreno flamante y se envió a la gran ciudad. Es muy curioso porque hubo algún tipo de problemas, algo ocurrió con la dirección del vehículo, hubo un accidente rarísimo. La parte izquierda del vehículo, de color verde, de grandes ruedas, que parecían un símil del propio robot que había descubierto el cráneo, se salió de la calzada en una zona rectilínea y fue a impactar completamente, de lleno. La profesora adjunta, que viajaba en el asiento del copiloto, fue la más dañada. Se rompió las dos piernas. Quizá intrigados por este suceso, varios profesores fueron a ver al doctor. Este además tenía un invitado muy especial, un hombre huraño, decían que también buscador de tesoros, que en su charla, al parecer, iba a revelar algo importante.
Hay que imaginar el bullicio en la entrada del pequeño piso de la soleada ciudad española. Incluso dispusieron de unas cuantas bebidas. Había muchos más invitados de los esperados. Y eso siempre se agradece en los ámbitos de la prehistoria, habitualmente desangelados, y más en una zona que hacía mucho tiempo no daba noticias importantes. El cráneo, su hallazgo, las anomalías alrededor de él, estaban de boca en boca. El profesor era un hombre singular. Una barba blanca, larga, unos anteojos, un acento andaluz muy cerrado y una gran capacidad comunicativa. De inmediato, solo poniendo unas cuantas diapositivas que van pasando en el carro, se hace con la atención de todo el grupo. Son más de 40 personas, nunca se ha visto algo igual en ese centro social donde de vez en cuando se reúnen, en la trasera del propio museo, los investigadores locales. Se ha apagado la luz y un foco, como si fuese un triángulo o un cono de luz, parte del aparato, se estampa contra la lámina que hace de auténtica pizarra visual, y ahí comenzamos a ver una serie de cosas que muchos no esperaban. El doctor, con voz solemne, como llegando al momento clave de su exposición, habla de que en esa pared húmeda, en esa pared larga, en esa pared donde ocurrió el extraño accidente, existen de manera subyacente una serie de grabados como nunca antes se han visto en la prehistoria. Y ahí la anomalía. Se produce una expectación, rumores, cuchicheos. Tose el doctor, como haciendo una especie de pausa, sabiendo del dramatismo de ese momento. Carraspea de nuevo y suelta la bomba. Aquí están, dijo, las fotografías que yo pude obtener en mi última visita a esta zona sagrada. Aquí están, en infrarrojo, las muestras inequívocas de que estos grandes cráneos fueron hechos ex profeso por una cultura antiquísima con tal técnica que la irrupción de las luces, las linternas, hacen imposible su captación. De nuevo la expectación, de nuevo los corrillos, de nuevo las expresiones, de nuevo... Tranquilos, tranquilos, dice el doctor. Verán, como todos ustedes saben, dice dirigiéndose a la concurrencia, la luz y la sombra en la prehistoria tenían un papel fundamental. Estos hombres y mujeres del pasado, sobre todo los dedicados a los ritos antiguos, llegaron a tal percepción de la naturaleza que eran perfectamente capaces de jugar con el destello de la llama, provocando luces y sombras que son imposibles ante la luz eléctrica. Como verán, de repente la diapositiva pasa a otra, con el número 27B. Yo mismo hice fotografías bajo la luz de la llama con una antorcha, tal y como tenían que verlo ellos. Y una gran sensación de absoluta sorpresa, de bocas abiertas, recorre a los 40 especialistas. Efectivamente, en las fotos de infrarrojo se ven unos trazos muy concretos en la pared casi ahumada, como esos detalles, líneas grabados que aparecen a veces detrás de un cuadro y que el propio doctor o que el propio pintor ha intentado disimular. En este caso el doctor no hacía trampa. En la segunda tanda de diapositivas se veían las mismas imágenes, mismas perspectivas, pero se veían bajo el candor de la antorcha.
y a muchos casi se les para el corazón. Allí existían unas caras de enormes dimensiones, más de 6 y 7 metros de largo. Eso hace de este hallazgo, según el doctor, algo único. ¿Y cómo eran esas caras? ¿Qué representaban? Ahí es cuando llegó el escalofrío, la sensación de que eso era del todo incomprensible. Pero ahí estaba. Unas grandes cabezas de perfil dibujadas como con el trazo de un niño, pero con esa fuerza. Algunas parecían casi el retrato típico que se hace con un 6 y un 4 en la infancia, pero luego estaban tocadas con un siniestro capirote, que no tiene sentido en la iconografía prehistórica. ¿Podían ser quizá, preguntó un profesor, algo más próximas en el tiempo? Parecía un tocado, una especie de gorro cónico. A alguna persona le parecía estar viendo los payasos de la prehistoria. Sí, el típico payaso triste, de gorrito azul, maquillaje blanco y lágrima, de perfil, en una cueva, hace milenios. Y seguramente la clorofobia o el miedo irracional a los payasos hizo retemblar a más de uno. Un vaso se cayó al suelo. Una de las personas dejó caer su cerveza ante las fotografías que mostraban con detalle algo que evidentemente no era casualidad. Habían delineado perfectamente el juego de luces y sombras para que solo los iniciados vieran aquellas formaciones. Había por lo menos 6, solo visibles en ciertas condiciones, solo en esa sala. Eran una presencia, una majestad terrorífica. Alguien se dio cuenta de que era el mismo sitio desde donde el veterano espeleólogo había saltado repentinamente hacia el vacío. Y es que estas cabezas estaban justo en un gran cortado, al final de la cueva, donde todo termina. Y había como una cruz de sangre que era, en realidad, ocre. Una cruz latina mucho antes de la primera cruz del cristianismo, evidentemente. ¿Qué pasaría en aquella cueva? Alguien preguntó al doctor por el significado. Y el doctor pasó varios folios como si se saltase zonas áridas del trabajo y dijo muy seriamente lo siguiente: queridos amigos, nos encontramos ante un desafío. Sabemos ya, por lugares como Altamira, Lascaux, Font de Gam, Hornos de la Peña, El Castillo y tantas otras grandes cavernas de la prehistoria, que había zonas vedadas, zonas de culto, zonas donde ocurrían cosas incomprensibles para nuestro cerebro actual. Creo yo, asintió, que estos son los espíritus de la caverna, reflejados tras las visiones del chamán, grabados para la posteridad, quizás señalando que es un lugar donde ocurren cosas, que es un enclave donde alguien no preparado sencillamente no puede entrar. Fue todo un éxito la conferencia. Al salir afuera había bajado la temperatura, la noche caía, y como en un racimo que se va desgranando, los diferentes profesores se despidieron, todos con la sensación de haber asistido a algo muy importante, y cada uno fue montando en sus vehículos. Había alguien especialmente escéptico. La directora de uno de los museos, que precisamente había solicitado
exponer la pieza. No había que tener ningún miedo, y de alguna manera representaba el raciocinio. No es que estuviese en desacuerdo con las teorías del doctor, porque ahí se veía lo que se podía ver, pero pensaba que el viejo maestro pertenecía a otra generación. Ahora estaban las computadoras, los robots. Esto tan incipiente y tan curioso de Internet, que permitía conectar a personas, el correo electrónico, que era una maravilla. En fin, estábamos en esos años 90 de desarrollo absoluto y de fe en el futuro. Por eso mismo, las recomendaciones de los viejos doctores se quedaban en el mismo sitio que se quedaban los polvorientos libros que ellos habían escrito y que ya casi nadie consultaba. Fue muy curioso porque aquella noche, nadie sabe cómo ni por qué, las llamas, como si una antorcha hubiese llegado en mitad de la madrugada, se hicieron en todo el museo. Un incendio voraz. Un incendio que nadie sabía si había sido provocado o no. Se rumoreó incluso que alguna persona enloquecida con la leyenda de las caras, con las extrañas inscripciones, hubiese querido hacer de esto un novelón, pero la policía investigó pacientemente. También es muy curioso, tuvo que investigar los 6 accidentes, por fortuna casi todos sin consecuencias graves, ocurridos en la diáspora de los doctores, regresando a sus domicilios. Aquella casualidad les marcó profundamente. Desde entonces nadie habló, desafiando a las teorías más o menos heterodoxas. La más segura de sí misma era la directora del museo. Y hacía bien, acostumbrada a pasar largas noches entre piezas fenicias, griegas, antiquísimas, a visitar cuevas profundísimas. No podía, por tanto, dejar que la parte del subconsciente penetrase con facilidad en el hemisferio racional del yo. Todas las mujeres arqueólogas suelen ser duras, suelen estar lejos de los ecos románticos y de aventuras decimonónicas que envuelven al hallazgo del antiguo. En eso pensaba esta mujer, joven, pero con grandes proyectos, con ambición. Sí, en todo eso pensaba cuando llegó a su casa para cenar. Y nadie sabe si fue una discusión, si fue algún tipo de problema, si fue un brote psicótico, pero resulta que su propio compañero, como si no fuese él, como si de pronto algo hubiese entrado en él, como si algo hubiese irradiado una energía desconocida en su interior, quien se enzarzó en una pelea mortal, asestando varias puñaladas a un cuerpo de una joven y prometedora arqueóloga que acabó tumbado, como lo encontró la policía al día siguiente, desangrándose en la bañera. Nunca se aclararon los motivos de esta increíble acción, de este abyecto crimen. Es como si todos los que tuviesen que ver con el cráneo y la cueva estuviesen en cierto momento influidos por un tipo de energía que se había desatado
un doctor, uno de los más veteranos, en el bar de la plaza del pueblo, a otro compañero le decía: ¿has oído hablar de la caja de Pandora? Pues esto, Rogelio, es como si hubiésemos abierto una caja de Pandora, siempre a destiempo. ¿Y ahora quién la va a cerrar? Asistí a la conversación en esa mesa plateada en mitad de la plaza, bajo el sol. El forense local. Y él planteó la posibilidad de que el cráneo no fuese expuesto, que pasara a uno de los depósitos. Incluso hay quien dice que una comitiva secreta, pero quizá encabezada por esos 3 hombres que ahora vislumbramos reunidos en la terraza, devolvió el cráneo a su lugar, a uno de esos huecos donde entró el robot, a esa zona marcada desde el inicio del tiempo, a esa zona un poco maldita también, si no se entra con la percepción adecuada y el respeto adecuado. Nunca lo sabremos porque nadie lo ha comprobado a ciencia cierta. El cráneo... ¿Dónde estará el cráneo? Existen otros, y con historias parecidas en España, curiosamente. Pero este nadie lo volvió a ver. Este era muy viejo. Las últimas investigaciones de la última persona que entró en esa zona, temblando y respirando fuerte, reflejan un detalle muy inquietante. La fotografía digital ya del siglo XXI permitió enfocar muy bien, con muchos megapíxeles. Algunas de las manos, en otra simbología extrañísima, conocida solo en algunos puntos de la prehistoria, de Cantabria en este caso, no solo mostraban la palma, sino que había un trozo de antebrazo. Algunos tenían como un trozo del hueso del brazo también pintado. Si uno se ponía delante de la pared oscura, le da la impresión de que brazos amputados, brazos a la altura del codo flotando en la noche de piedra, se aproximaban para agarrarles o para empujarles, como si aquella pared, aquella lámina que conecta con el otro lado, fuese una especie de lugar hostil. Si vienes aquí y no estás preparado, morirás. Eso parecen decir los brazos flotantes de la última sala de la cueva. Si alguien pasa por esta pequeña gruta, verá que no hay acceso ya. Que unas verjas, que nunca se abren, son las nuevas puertas del tiempo moderno para esa boca que entra en los ínferos, en las plutonías, en los lugares donde antaño ocurrió un encuentro muy raro entre los seres humanos chamanes con cierta percepción y las fuerzas primigenias de la naturaleza, luminosas y oscuras. Hoy nadie puede entrar en la cueva. Y habría que añadir, y tampoco nadie se atreve. Es más, algún científico, cuando pasa, aunque dice no ser creyente, se queda mirando muy fijamente, se santigua y sigue su camino.